Bienvenidos Hola, ¿qué al tal, seminario web. chicos? Ha entrado como ¿Me escucháis organizador ahora? y ya puede hablar con los demás organizadores y panelistas que estén en línea. Ahora sí, Cuando ¿verdad? esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Muy Todos bien. los Ahora asistentes sí se están escucha, en ¿verdad? modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Me podéis escuchar ahora? Vamos a verificar que todo está bien, después de los breves problemas técnicos. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y buenos días a algunos de vosotros que nos veis y nos escucháis desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos, bienvenidos a todos a este webinar. Muy bien, se ve también la pantalla, ¿verdad? Si yo hago aquí unos garabatos, también veis que efectivamente se visualiza, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Juan, Rosa. Bienvenidos, Emanuel, también. Pues muy bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a tener un webinar esta tarde bastante movidito. Tenemos algunas cosas preparadas. Acaba de comunicarme Óscar que lamentablemente no podrá estar con nosotros. Ha tenido un pequeño percance con internet, su mudanza. Pues bueno, vamos a disculparle porque él ha tenido bastante lío y él estaría encantado de estar con nosotros, pero finalmente nos ha comunicado que no va a poder asistir. Entonces, bueno, por eso un poquito de retraso que hemos tenido verificando todo esto y que, bueno, fuésemos también, pues, estando seguros de que se puede iniciar todo de la forma correcta con una persona. No obstante, tenemos varias sorpresas, como digo. Bienvenidos a este webinar. En investigación y educación, en la página de XM vais a ver los próximos webinars que hay, pues, de todo el mundo, como siempre decimos, pero también los nuestros. Y hoy, aquí, vais a ver el título de los mejores libros sobre trading. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer un repaso bastante interesante. Y bueno, en este caso, como Oscar no va a poder participar, pues voy a tener yo todo el tiempo para hablar de los diferentes libros que creo que pueden ser buenos. He hecho una subdivisión de lo que serían aquellos que pueden ser, tanto para mí, los mejores, dependiendo en qué estado estemos, es decir, si estamos empezando, si necesitamos pues, simplemente un breve entretenimiento o si lo que queremos es aprender y profundizar un poquito las enseñanzas. Entonces lo he dividido un poquito así, vamos a ver cómo sale. Y eso sí, requiero que por favor, pues si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, pues siempre que me la hagáis llegar por el chat para que así podamos tener también respuesta a vuestras preguntas, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar, como digo, simplemente deciros que en el próximo lunes vamos a tener otro webinar, antes de que se me olvide, que ya empezamos a pasar a la parte un poquito más operativa. Hablaremos de las tres maneras de operar con medias móviles más sencillas que existen, ¿vale? De hecho, vamos a ver cómo operar con estas medias de una forma muy favorable, muy sencilla, dependiendo en cada caso. Vamos a ver cómo funcionan los tipos, ejemplos de aplicación, es decir, cosas sencillas pero que os van a ayudar. Os van a ayudar a desvelar y aclarar algunos conceptos de fondo y también podéis traer vuestras preguntas o solicitudes a este webinar, ¿vale? El próximo 21, sí, el lunes próximo, a la misma hora tendremos este webinar. Tres maneras de operar medias móviles, ¿vale? Muy bien, pues nada, ya sin más dilación, vamos a comenzar. Algunas referencias que, bueno, si se os escapan y luego queréis hacer algún tipo de consulta, o bueno, intentaremos colgarlo en el canal de YouTube de Bolsa CFD. Aquí también hay algunas lecciones de trading, incluso webinars y demás. Pues vamos a ver si nos dan permiso y lo colgamos aquí. También nos ayuda para tener una referencia. Y si no, pues intentaré en la web habilitarlo en algún sitio para que, bueno, también esté disponible para vosotros, aunque sean las reseñas por escrito de lo que hoy trataremos, ¿vale? No obstante, como digo, siempre vamos a hacer un pequeño guiño a lo que inicialmente habíamos preparado, que son los 5 libros top del trading, pero yo he traído más material porque me imagino que no solamente queréis conocer lo que bueno, de forma más generalizada es de lo que se habla. Entonces, bueno, en principio yo voy a cogerme mi chuleta, es decir, lo que he preparado para vosotros. Y bueno, como digo, algunos conceptos básicos o libros básicos que me pueden ayudar
Primero de todo, hablar de forma general aquellos que deberían estar como la base de todo trader, incluso, digamos, ya no solamente de principiantes, sino de aquellos que ya empiezan a conocer algo más y necesitan profundizar de cierta forma en algunos conceptos. Pues he traído algunos que pueden ser muy interesantes. Hablamos de un nivel fácil a un nivel intermedio. Bueno, de esos que ahora voy a destacar no son los favoritos, pero sí que de todos estos, de todo este grupo, os voy a decir uno que es para mí el favorito, ¿vale? Primero de todo, bueno, voy a ir mostrando las portadas porque seguro que os van a ayudar muchísimo cuando hablamos de cómo identificar un libro. Ya no voy al precio porque algunos serán más caros, otros más baratos. Bueno, aquí tengo un montón que pueden ser relacionados no solamente con trading, sino con inversiones, como podrían ser, bueno, ciertos manuales de especulación, bueno, los libros de Robert T. Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Este es otra edición de otros diferentes, un poquito más gordo, el Retírate joven y rico. Bueno, tengo también otros manuales interesantes tipo vacacional de bolsillo, como El monje que vendió su Ferrari. Hablamos de los principios de riqueza, bueno, El hombre más rico de Babilonia, bueno, y este, que es uno de los que yo quiero mostraros después, ¿vale? Bueno, inicialmente, ya sabéis, hay un montón de libros, no solamente referidos al trading, sino referidos a cualquier materia económica, financiera y demás. Pero ya los que empiezan a tomar cuerpo y noción con cosas de trading, voy a ir compartiendo algunos de ellos aquí con vosotros. A ver, voy a poner en portada. Por ejemplo, mirad, uno de los primeros que yo leí y me ayudó muchísimo fue este. Vivir del trading de Alexander Elder. Voy a poner un poquito más grande para que veáis. Este fue uno de los que primero me ayudó de forma generalizada, porque me ayudaba a ver pues conceptos que inicialmente yo no sabía, todavía no me ubicaba en todo ello, y de alguna forma lo que podría destacar de aquí, además de poder hacer un guiño bastante interesante a la psicología, puesto que él venía pues de esa formación, era psicólogo, habla muy claro de algunos conceptos que después de algún tiempo en la bolsa te das cuenta y que has pasado por alto al principio, cuando él ya te los está diciendo. Y destacaría de aquí de él, pues quizá la triple pantalla. El cómo uno se centra en lo que sería de forma generalizada una visualización del mercado, cómo después intentamos pasar a una temporalidad en la que básicamente tiene más peso, más dinamismo, una interferencia en el que ya no hay tanto ruido de precio, pero que empezamos a pasar de lo macro a lo micro, y luego pues finalmente esa mención a lo concreto, esa mención a meternos en lo específico, que sería obviamente la parte de esa triple pantalla, finalmente la número 3, en la que ya estamos viendo el mercado en justo la temporalidad que vamos a operar. Pues esto es lo que destacaría de él, entre otras muchas cosas, como manual de consulta, por así decirlo, de cosas sencillas, sería uno de los que podría destacar. Luego tenemos también otro que para mí es interesante, Leones contra Gacelas, de José Luis Cárpatos, con quien tuve la suerte de trabajar un par de años. Y la verdad que es también un libro muy general, muy sencillo, bastante potable a la hora de leer, y sobre todo te pone ya en preaviso de ciertas cosas que seguro van a pasar, y al final pues te ayuda a tener una imagen global del mercado en general, de sus tendencias, de bueno, un pequeño acercamiento a algunos indicadores técnicos, o por lo menos el cómo incorporarlos, y de alguna forma, de una manera muy carismática, te va adentrando en lo que sería el mundo de la bolsa. Este, como manual también general de consulta, pues algo que podríamos destacar. Luego, por otra parte, tenemos ya algo un poquito más en serio hacia la parte de especialización, cuando hemos dejado atrás otro tipo de libros con referencias, simplemente referencias, no tan generales, no tan completos, pero ya referencias a la bolsa. Voy a mencionar estos primeros, que son muy sencillitos y que, aunque no llegan a completar toda la información que queremos, empiezan a hacer un guiño muy serio sobre ya algunas cuestiones, como bueno, el tema de la gestión, el tema de adentrarse en ciertas señales como podríamos tener a la hora de meternos en mercado, pues con una estrategia sencilla, etcétera, etcétera. Mirad, hablamos, por ejemplo, voy a poner también la portada para que la veáis, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí.
Señales comerciales para la riqueza. Es uno también de los libros que hace muchísimos años salieron simplemente como referencia de cómo operar, pues cuando tenemos velas japonesas, perdón, en una rutina de una media de 14, de cuándo hay días alcistas y bajistas, de cómo situarnos. Entonces, al final es pues una breve mención de cómo uno empieza a descubrir que bueno, le gustan los mercados y que quiere dedicarse a esto. Es un manual bastante sencillo y bueno, yo creo que un libro destacable a la hora de comenzar, de principiante, ¿vale? Y este también, todo lo que tiene que ver con la bolsa y acerca del dinero, de los toros, de los osos, también es interesante, ¿vale? De José Meli. Es a la hora de ver generalidades uno de los que más particularizan, de los que más se meten de lleno a ver un poquito el terreno también, como decía antes, de la gestión. Es aquel que empieza ya a tocar ciertos puntos que para mí tienen ya bastante más peso. Y completando esta parte de lo sencillo, pues llegaríamos hasta aquí. Ya nos metemos en la parte un poquito más, quizá técnica, un poquito más avanzada, y tendríamos pues libros tan conocidos, por ejemplo, como Análisis Técnico de Mercados Financieros de John Murphy, de John J. Murphy, JJ Murphy, que para mi entender es de lo que ya uno empieza a tener pues cierta seriedad y conocimiento. Da un paso un poquito más que lo que de forma general Leones contra Gacelas y Vivir del Trading pues han dado. Y bueno, es un libro bastante recomendable a la hora de poder ver si queremos un poquito más a fondo los mercados, ¿vale? Lo tenéis aquí por si queréis identificar la portada y también pues conocer un poquito más acerca de él, ¿vale? No sé si habéis tenido alguna experiencia con respecto a estos libros, algunos de los que he mencionado. Son libros muy sencillos, bastante comunes, luego llegaremos a los otros que para mí son más top, pero bueno, de primeras para calentar, pues está bien porque son libros que aquellos que no se han iniciado nunca en la bolsa los pueden tener como manual de consulta, como digo, y como primera, bueno, primer acercamiento, y a partir de ahí en adelante pues ya empezamos a ver algunos un poquito más a fondo. Tenéis que entender algo, y lo quiero decir aquí antes de que continuemos. Un libro, sea de trading o de cualquier otra disciplina, no te va a garantizar ni siquiera que puedas aprender todo lo que ahí se explica, ni que puedas ponerlo en relación y en funcionamiento en la bolsa en ese mismo momento o de ahí en adelante. Simplemente lo que hace es abrir tu mente, el poner ideas sobre esta materia que antes tú no conocías, darte ese conocimiento específico a la hora de aplicar pues una técnica, a la hora de implementar una estrategia, a la hora incluso de amoldar o personalizar esa serie de pautas de entrada-salida que tú tienes bueno, dentro de lo que sería el comportamiento bursátil, ¿vale? Entonces, es interesante a la hora de mencionar esto que ahora ya pasemos a algo un poquito más serio. Bueno, para mí ya empezamos a tocar temas interesantes cuando hablamos de otro de los libros que tenemos por aquí. No sé si me lo he saltado, pero Trading en la Zona de Mark Douglas es uno de los que para mí empiezan ya a tocar temas más serios, se mete mucho con la parte de psicología del trader, también de gestión, pero aparte de psicología, de cómo definir muy bien la parcela donde estás operando, de cómo darle sintonía, darle orden, de cómo tienes pues un peso a la hora de tanto de planear o planificar esa operación, analizarla, como después de ejecutarla, de cómo realmente gastar tu tiempo y energía en lo que necesitas en ese momento y bueno, por lo tanto, creo que puede ser más que un manual de consulta, pues ya un buen libro para cualquier trader que se preste. Como digo, no sé si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia, está invitado a compartirla, estamos aquí entre amigos, podemos comentar de no solamente esto, sino otras referencias, si queréis, podéis ponerlas por aquí por el chat y yo las mencionaré, ¿vale? Muy bien, pues uno de los libros que a mí me ayudó mucho dentro de estos bloques generales y básicos, pero ya que empezamos a ir de un nivel básico, como antes veíamos, a un nivel un poquito más de peso, más avanzado, pues es el de Candlesticks. Candlesticks para traders de Carlos Jauregui y también de Operativa con Candlesticks para traders de Joan Cabrero. Tanto Carlos como Joan están dando un punto de vista
bastante técnico. Bastante técnico, por lo tanto, hay que intentar tomarse el tiempo suficiente. Además, son libros un poquito más densos, libros que ya tienen su, bueno, aparte de sus páginas, tienen su aquel para poder comprenderlos y poder aplicarlos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de este libro de Candlestick para Traders, hablamos de conceptos que a veces hemos visto, pero incluso los nombres, pues muchos son desconocidos. Pues qué es un Marubotsu, qué es un Haramai, qué es un Doji, un Dragonfly, pues etcétera, etcétera. Un montón de nombres que se le otorgan a estas velas, incluso a la formación de velas. De hecho, pues hay por ahí 2 o 3 páginas que tienen entre medio, pues poniendo un montón de combinaciones de sesiones o de secuencias de velas que tienen que ver con patrones de 2 velas, patrones de 3 velas, incluso de 4 velas, y ahí ya empieza a ponerse un poquito más denso porque el usuario, básicamente el lector, está intentando quedarse con toda la información y es imposible, y menos de una vez. O sea, tienes que ir digiriendo poco a poco, intentando identificarlas en el gráfico, no solamente haber visto aquí un pantallazo de un dibujito y ya está, sino poder trasladarla a lo que sería después un gráfico, identificar que está ahí ese patrón y saber qué connotación está dando, si alcista, si bajista, si tengo que esperar, si necesito una señal más o una confirmación, mejor dicho, y si ya puedo operarlo de esa forma o no. Bueno, el segundo libro que os he mencionado, Candlestick para Traders, de John Cabrero, pues aquí él ya se mete en este segundo volumen un poquito más en la operativa. Es decir, cómo puedo no solamente interpretar, sino pues cómo puedo dar un paso más allá. Cómo puedo estar combinando la secuencia del precio con lo que ahora me están exponiendo este tipo de velas con esa información. Porque a lo mejor me están diciendo puedo ser alcista o, mejor dicho, la tendencia va a cambiar alcista, pero no me dice el cuándo. Entonces él se mete muy de lleno en esto, el buscar esos patrones específicos de cuando ahora ha hecho este, no sé, un 2-3 o este un 2 o estas 4 velas, pues ahora es cuando ya puedo apostar hacia un lado de la tendencia, donde ya puedo gastar mi dinero, etcétera, etcétera. A ver, hay una pregunta y César nos pregunta, ¿XM nos facilita los libros? No que yo sepa. Esto es un webinario que patrocina XM, bueno, en este caso para que nosotros podamos impartirlo y nosotros buscamos este tema porque era uno de los que habéis solicitado y por eso quisimos presentar algunos de los libros que podían ser para nosotros más ideales. En principio, pues íbamos a hacer el top 5, solamente 5. Al ver que no venía Oscar, pues he querido incluir más referencias que a mí me han ido bien, tanto por la parte general y sencilla, como después otras sugerencias que os daré. Y sobre todo, pues ver también el top 5 que por lo menos yo he podido definir y para mí pues han sido de utilidad, de mucha utilidad, ¿vale? Y de hecho, hablando concretamente de esto, tanto el libro anterior, yo como este, el de Candlesticks y Candlesticks para Traders y Operativa para Candlesticks, estos dos, yo los juntaría en un único volumen. Sí que el precio pues, es bastante caro del volumen completo de ellos dos, pero yo los compartiría, digamos, o los compactaría, mejor dicho, y sacaría de ahí mi primer libro, mi primer volumen, mi primer referencia del top 5 de los libros de trading para mí más útiles que existen. Ya que uno cuando entiende el funcionamiento de las velas, de la información que ofrecen, de cómo se comporta el precio, es bastante sencillo a la hora después de aplicar cualquier estrategia, pues tener el punto concreto de disparo, el significado de si la tendencia va a seguir o va a girar o hay más probabilidades alcistas que bajistas. Entonces yo cogería esos 2 libros y para mí serían un compendio para destacar el primer libro que yo en este caso os aconsejaría. Sería el volumen completo de Candlesticks para Traders y Operativa con Candlesticks para Traders, ¿vale? Ellos dos para mí serían uno de ellos, el number one, por así decirlo, ¿vale? No number one en calidad, pero sí en uno de esos 5 que vamos a mencionar y que vamos a destacar. Muy bien, pues llegando a este punto, me gustaría empezar con esos libros que para mí pues tienen más peso, ¿no? Esos libros que ya son un poquito a lo mejor menos conocidos, pero que sí que tienen esa fuerza y ese significado. Hablamos ya de, para mí, en el top 2, ¿no? El que tendría bastante fuerza y para resaltar algunos de sus virtudes, pues no es más, y aquí voy a poner también
una fotito, a ver si aparece, aparece en pequeñito también, pero bueno, el Trader Vic. ¿Vale? Este es uno de, para mí, Víctor, es de lo mejorcito que puede explicar y sobre todo ya cuando se mete de lleno a la hora, perdón, se me fue la imagen, ¿verdad? A ver, tengo ahí ya tantas imágenes, voy a cerrar algunas. Vale, esta es. Muy bien. Pues Víctor Sprandeo es uno de los autores, bueno, ha sido un trader de hace muchos años en Wall Street, bastante reconocido, y es uno de los autores que más te aterriza en el suelo con conceptos muy sencillos, pero a la vez ya empezamos con conceptos técnicos, conceptos sencillos al principio para poder catapultarte ya a un nivel un poquito más profundo. Para mí sería el libro 2 en el que resaltaría toda la atención y en el que podríamos centrarnos para destacar pues cosas muy importantes. Para mí, bueno, algunas de ellas tienen que ver pues básicamente con cómo destaca la teoría de Dow y el análisis chartista, el cómo se mete a analizar algunas de sus estrategias pues más famosas, como pueden ser, bueno, el triple punto, una de las más conocidas es la 1-2-3 que le llama, ¿no? Es básicamente esa disciplina emocional al aplicar, pues, cuando el precio está llegando a un trend reversal que le llama, un patrón de giro, y se puede aplicar, gracias a la teoría de Dow, ese momento de cambio. De hecho, es bastante interesante ya que él es partidario de supervisar en detalle todo el impacto que los precios tienen con respecto a todo, a los tipos de interés, de las noticias que pueden tener, por ejemplo, la Reserva Federal norteamericana, que es la Fed, el cómo hay un cambio de política o de gobierno y el cómo puede afectar esto, el nivel de inflación, el estado de la economía en general. Es decir, él trae todo esto a colación y entonces empieza de una forma a analizar que cuando ahora, teniendo esta circunstancia de mercado, surja este patrón, entonces tenemos que gastar ahí el cartucho. De hecho, busca una rentabilidad sostenible en el tiempo que pueda dar unos rendimientos que puedan tener una consistencia. Él no está hablando de identificar solamente un cambio de tendencia de un ratito, está intentando identificar el cambio de tendencia que va pues prácticamente a tener una rotura de alcista a bajista o de bajista a alcista. De hecho, intenta, con esta teoría tan sencilla que yo os he dicho, es bueno, que si hay un nuevo precio que toca nuevos máximos, pero después se desploma cayendo con un doble giro, pues algo parecido a lo que voy a dibujar aquí para que sea más claro. Habla de que si hay un nuevo impulso y ahora el precio hace esto, pues que esto ya es un patrón de giro para él. Obviamente tiene que ver que ha pasado ciertas cosas, en qué entorno sucede, en qué situación macroeconómica, pero prácticamente esto es algo que a él le ayuda a poder definir. De hecho, tiene por ahí otro patrón bastante conocido, que es el 2B, que es el 2B, que es una regla, ¿no? Bueno, aplicada junto con una regla que él pone de los 4 días, que yo creo que es de lo mejorcito que hay en cuanto a libros que ya empezamos a meternos de lleno en el trading, ¿vale? Por tanto, no solamente hablamos de que él se basa en una ruptura de línea de tendencia y de que el precio a lo mejor no hace nuevos máximos, sino que empieza a hacer nuevos mínimos, que empieza a hacer ese giro, que obviamente hay nuevos movimientos sobre los precedentes y al final de lo que se trata es averiguar el comienzo de una nueva tendencia, ¿no? Pues bueno, él lo describe muy bien, es bastante sencillo a la hora de poder entenderlo y como digo, bueno, esta es la versión en español, pero vamos, no tiene desperdicio. Ese sería mi número 2 y bueno, vamos al número 3. Mirad, el número 3 es un libro que engaña un poco por el nombre, ¿vale? Os voy a poner también aquí el título. Engaña un poquito por el nombre porque realmente, bueno, el dinero domina el juego. Es un libro de Tony Robbins que, bueno, nos adentra en básicamente lo que a nosotros nos interesa, que es que nos expliquen, no sé si esto se ve demasiado pequeño, pero nos interesa que nos expliquen pues acerca de las empresas, de cómo enfocar y analizar bien lo que está sucediendo, el cómo, pues él plasma, pues si no recuerdo mal, hay 7 secuencias sencillas que él está explicando, 7 pasos, ¿no? Que llama, en el que él explica de una forma muy paulatina, pues todo el cómo podemos intentar, según su meta, ¿no? El que nosotros podamos entender que la libertad financiera no depende del dinero,
sino que depende de crear un entorno, una vida que deseamos. Y tanto si queremos enriquecernos para llegar a la jubilación de una forma tranquila, como si queremos estar dominando el juego del dinero, ¿no? De lo que habla también Robert T. Kiyosaki en uno de sus libros, pues necesitamos pasar de personas normales a personas estrategas, a personas que implican tener cierto, pues siempre lo he dicho yo, cierta implicación en tus inversiones para que realmente las puedas llevar a buen puerto. Pero bueno, él explica 7 pasos muy sencillos hacia esa libertad financiera teórica de la que él habla. Habla cosas como tomar una decisión financiera desde el principio y mantenerla, el cómo tenemos que decidir día a día, pues en todo, los porcentajes en los que nos basamos, lo que queremos invertir cada mes, lo que queremos conseguir, pues intentar dejar una parte en automatismos y otras no. Bueno, habla de todo eso. Otro de los pasos en los que le enfoca mucho es aprender, aprender pues todo, en qué consiste el juego en general del dinero, en qué consiste el método, en qué consiste las reglas del juego de invertir. Y bueno, desmiente 9 mitos que hay en el mundo de las inversiones, se mete muy de lleno pues a hablar pues de todo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, habla de qué tipo de como niveles tenemos que construir. Hablamos niveles económicos, el nivel de la seguridad financiera, el nivel de la vitalidad financiera, no sé la palabra. Habla también, si no recuerdo mal, de esa libertad financiera relativa y absoluta. Habla de un montón de cosas bastante interesantes. Por eso digo que engaña un poquito el título porque aparentemente parece que va a ser otro libro tipo artículo, tipo manual de consulta, algo sencillo, pero luego se mete. Hay entrevistas que le hace pues a Warren Buffett y a un montón de gente que obviamente son los más ricos del planeta y saca a relucir comportamientos comunes también. Conforme, por ejemplo, la toma de decisiones de esas inversiones, de cómo han creado ese tipo de entorno, de cómo han creado esa renta vitalicia. Es decir, ellos están viendo las inversiones como uno de los afluentes por los cuales ellos puedan tener pues ese flujo de efectivo que también pues por ejemplo Kiyosaki hablaba. Y al final pues todo esto lo que él hace es crear, como él define, el manual del multimillonario, aunque todo de forma teórica y respaldado, por supuesto, con estos ejemplos de personas de grandes fortunas, porque hace, si no recuerdo mal, son 10 o 12 entrevistas pues a personas muy importantes, muy influyentes. Hablamos de, como decía, de personas como Warren Buffett, pero también John Templeton, si no recuerdo mal, también Mark Faber, eh, y ya se me van. Hay unos cuantos que son de los más famosos que tienen peso y bueno, él no se casa con nadie, no se corta en preguntarles cosas, en sacar la información y dar su opinión sobre lo que él está pues prácticamente entendiendo después de esa entrevista. Así que es un libro bastante interesante y ameno. Como digo, sería para mí el número 3. Para seguir, pues bueno, os voy a presentar lo que sería el número 4. Hablamos de un libro, prácticamente sería como el segundo libro, porque es más conocido otro de este autor, pero para mí tiene, yo creo que, bueno, a lo mejor es de forma personal, pero para mí tiene más peso, ¿no? Es el libro de Peter Lynch, Batiendo a Wall Street. Ese es un libro, bueno, voy a poner la portada también para que veáis, aquí está. Ese es un libro que, ya digo, estamos más acostumbrados a ver otro libro de Peter Lynch que es bastante más famoso y que, bueno, ha tenido comentarios de todo tipo. Hablamos de otros libros. Bueno, si no sabéis quién es Peter Lynch, simplemente deciros que ha sido una leyenda en el mundo empresarial y de las inversiones, que ha tenido, pues entre los años, si no recuerdo mal, 80 y 90, pues en el Fidelity Mega Jam Fund, que es súper famoso, ha duplicado la rentabilidad del S&P 500 pues prácticamente en una rentabilidad media anual de un 29% o 30%, cercano al 30%. Hablamos de que después se alió con otros fondos, incluso fue el vicepresidente, si no recuerdo mal, del Fidelity Research Company. Y también, pues bueno, se juntó también con otras fortunas como Rothschild, como, bueno,
otros tantos, ¿no? Que le fueron siguiendo al paso y que ya sabéis que entre ricos anda el juego y se conocen entre todos y empezaron a fundar no solamente varias compañías, sino varios fondos ya más poderosos. Como digo, el libro que más se conoce de él es Un paso por delante de Wall Street. Es un libro también que recomiendo mucho. Estaba a punto de mencionar ese más que este. Pero en ese libro, Un paso por delante de Wall Street, que es un poquito más conocido, es prácticamente una obra obligada para ver. Digamos que hay menciones muy generales. Aquí ya se mete un poco más de lleno en describir el cómo podemos retirarnos con una gestión activa de nuestro propio capital con carteras. Es decir, él pone ejemplos de carteras, de agrupaciones, incluso hace como un seguimiento a unas 20 o 21 acciones que son súper famosas, que él las coge como ejemplo, le va haciendo el seguimiento para que se vean las rentabilidades que se puedan alcanzar cuando uno entra donde debe entrar, cuando va haciendo aportaciones, cuando va retirando, cuando las va moviendo de un lado a otro. De alguna forma nos da su visión, que es más de gestor de fondos, pero de una forma muy amena, como si fuese un trader, ¿no? Un trader obviamente mayoritario, como si fuese una de las manos fuertes, pero es bastante interesante, ¿no? El cómo él llega a hacer esas recomendaciones y bueno, lo mantiene, creo que son durante un año y medio o dos, donde va haciendo como un reciclaje cíclico de cómo van yendo, si las quiere conservar o no las quiere conservar, si las retira o no, si le hace más aportación o menos. Y al final, pues bueno, simplemente una de las conclusiones que podemos tener al leer este libro o terminar de sacar o leer entre líneas, ¿no? Los entresijos que pueda tener, es una reflexión muy grande de cómo alguien no necesita complicarse mucho para poder tener en danza, pues una serie de activos bastante interesantes que a largo plazo le van a dar, pues no solamente la capacidad de retirarse, sino de ganar mucho dinero. Hablamos de una parte en la que teoriza, una parte en la que presenta esas prácticas, como yo digo, y sigue después incluso en tipo debate, metiendo pues más información, incluso, pues bueno, no a modo de crítica, pero sí destacando otra serie de comportamientos que realizan otros, que quedan obsoletos, que ya no sirven. Y una de las cosas que yo destacaría en este libro es que, además de esas reglas de oro que él está especificando dentro de él, la referencia que él da de cómo el mercado financiero prácticamente no ha cambiado tanto en los últimos 100 años, el comportamiento es seguido por las masas, al final de lo que se trata es que él pone los puntos sobre las íes de ese comportamiento de masas de la forma más sencilla, más general que podemos ver bueno, a modo de inversor, a modo de usuario, ¿no? A modo de que ni siquiera seamos traders, sino pues un inversor largoplacista que pueda tener una cartera bien formada y bien estructurada, bueno, lo que sería debidamente un portfolio bien conformado, ¿vale? Y bueno, esta sería la cuarta opción, que para mí es bastante interesante. Y la quinta opción, bueno, no sé que tengáis alguna pregunta, alguna sugerencia, me gustaría sacarla del otro grupo que he seleccionado. El otro grupo para mí son las otras alternativas o las otras recomendaciones que os he traído, ¿vale? Recomendaciones que pueden ser, bueno, diferentes, ¿vale? Bueno, os proponía este libro, voy a poner también simplemente una imagen para que podáis verlo mejor. Yo lo tengo aquí. A ver si puedo hacerlo más grande, ahí está. Las voces de los maestros de los mercados financieros, de Alexei de la Loma, es un libro, bueno, bastante interesante a la hora de tener, bueno, como entretenimiento, ¿vale? Es un libro en el que sí, te enseña, pero te enseña desde un punto más reflexivo, desde un punto un poquito más narrativo, un punto de meter muchas citas, muchos comentarios generales, de meter muchas biografías que están geniales porque te habla pues de los 10 traders más emblemáticos de toda la historia. Habla, por ejemplo, de cómo situar bien los stop loss en un caso en el que, bueno, tras muchas entrevistas de muchos traders, pues al final sacan una forma general. Habla, como digo, de un montón de citas de lo que ha sido el análisis técnico antiguo, basado en las teorías de Dow, etcétera, a lo que es el análisis técnico más moderno, más rápido.
bueno, pues es un libro bastante interesante, eso, si queremos aprender un poquito de citas, de biografías y de historias generales, pues eso, de los mercados financieros. Es un libro bastante entretenido, como digo, no es algo, si queremos, que nos enseñe muy potente, pero hay muchas referencias ahí metidas, de verdad, muchísimas, más de las que pensáis, que te dejan pensando, que te hacen reflexionar y que por lo menos te sirven a la hora de poder ver un eco, ¿no? De repetitivo sobre una enseñanza concreta que podamos ver en el mundo del trading. Bueno, además de este, que sería de Alexei de la Loma, hay otros dos que para mí son muy anecdóticos. Bueno, quizá yo destacaría por encima de todos este libro. Voy a poner también el título. Aquí está. Bueno, está el título en inglés, pero vais a verlo en español. Es un libro de Mark Douglas, ya sabéis que antes hemos mencionado otro, Trading en la Zona, y este libro es bastante interesante. Este libro es el trader disciplinado, ¿no? Y es algo que te hace la cabeza un lío al principio, pero te va poniendo la antesala de lo que es la realidad de la mente de un trader y cómo tú tienes que tomarte las cosas en serio, es decir, el cómo realmente cuando tú vences de alguna forma los objetivos mentales, que son los que te enjaulan y los que te impiden lograr todo esto, es cuando realmente tú desatas tu potencial. De hecho, menciona la historia de, si no recuerdo mal, de un trader millonario al que le hacen una apuesta, él está consiguiendo un nivel de dinero muy alto, entonces le dicen que cuál va a ser su siguiente objetivo, habla de que quiere comprar una isla y entonces él se enfoca en comprarse una isla y al final pues no gana el dinero suficiente porque está enfocado en comprar la isla, no en hacer su trabajo, no en hacer lo que él sabe, ¿no? Entonces de alguna forma te hace reflexionar en qué tienes tú que enfocar, en qué tienes que eliminar de la ecuación. Y bueno, yo quizás lo destacaría como mi top 5, aunque haya aquí otras alternativas que también pueden ser interesantes, pero yo lo destacaría como el top 5, ya que se adentra mucho en lo que sería lo que necesita un trader y lo que sería de forma genérica y profunda la psicología del trader. Bueno, hay más. Vamos a poner los últimos para que los veáis también. Hablamos también de otro libro que yo creo que, bueno, ha estado el año pasado en boca de mucha gente. Aquí está. Justin Schwager es uno de estos autores que no te dejan indiferente. Los magos del mercado es un libro bastante interesante. Yo lo veo un poquito más, no fantástico, pero ya no tan, ¿cómo le diría yo? Tan técnico como a mí me gusta, pero es un libro muy bueno, muy recomendable. Un libro en el que te explica algunas teorías, en el que se adentra sobre la gestión que dominan y que obviamente crean esas manos fuertes, de cómo destaca pues bueno, a los que entrevista, que son los más importantes y más adinerados traders del mundo desde hace muchos años, y el cómo han llegado ahí. Habla de cosas sencillas que aplican, pero también a nivel no técnico, pero sí un poco de estrategia, un poco ya de meterse en un cierto método específico de cada uno de ellos que les hace fuerte cada uno en su campo. Y bueno, está bastante bien en cuanto a eso, a poder ver los ejemplos de otras personas, el cómo lo han hecho y también, pues bueno, ese misterio, ¿no? Que llevan cada una de estas grandes fortunas y bueno, es interesante. Como digo, vamos llegando al final y tengo aquí también pues otro que creo que puede ser interesante, dos de hecho, los dos últimos. Bueno, no difieren prácticamente en cuanto a propósito, pero difieren mucho en tiempo, en autor y en intención, ¿vale? Hablamos por un lado de uno de los libros que yo creo que la gente ni se espera porque muchas veces no contemplan el que haya un libro como es este, un libro que se llama Confusión de Confusiones, un libro que habla de lo que sería el comercio de hace 300 años y que no esperan que tenga una connotación tan real. Es un autor español que obviamente
tiene su tiempo, pero no se hacen una idea de lo que puede traer, de lo que realmente se asemeja, lo que ha sucedido hace 300 años con lo que está sucediendo hoy en día, de cómo la psicología humana no ha cambiado, obviamente pues somos humanos, y de cómo esos sesgos psicológicos en cuanto a las inversiones, en cuanto a la aversión al riesgo, en cuanto al trato, en cuanto a los negocios, en cuanto a manipulación, en cuanto a todo, a la falsificación, a la tentación, ¿no? Que se pone de manifiesto para los incautos, el cómo hacen esa tentativa, es todo, es un libro bastante interesante, como digo, y bueno, aunque refleja cosas muy clásicas y muy antiguas, pero es interesante. Como lo decía antes, otros libros que no son de trading, pero que, bueno, a nivel financiero y económico y demás, pues pueden ser interesantes, pues lo que cuenta, por ejemplo, El hombre más rico de Babilonia, son reflexiones bastante interesantes de ese aspecto, relacionados con el dinero. Pues aquí, Confusión de Confusiones, es un libro, yo creo que bastante potable para este tema de hoy, de los traders, sobre todo metiéndonos en la parte de la esencia que seguimos manteniendo desde hace tantísimos años a lo que tenemos pues hoy en día. Y por último tenemos, no sé si tengo la referencia aquí, la portada. Buah, no la tengo, creo que no la tengo. No la tengo, pero es el libro de La estrategia de las tortugas, de Curtis M. Faith, ¿vale? Como fe en inglés. Curtis Michael Faith es un autor que la verdad que no ha dejado títere sin cabeza en La estrategia de las tortugas. Es interesante ver cómo hace una reflexión de crear una metodología que durante muchos años sea estable, que sea inamovible, que sea haciendo crear fortuna de la fortuna. No necesitan grandes capitales para empezar. Obviamente la pretensión es mover grandes capitales de una forma continua, de una forma constante. Es un libro bastante recomendable a la hora de ver estrategias alternativas. Si somos un inversor más a corto plazo, es muy recomendable. Bueno, fue un poco de controversia porque, bueno, Curtis Michael Faith fue supuestamente, o hay por ahí una foto de él, que fue arrestado bueno, en el estado donde vive y, bueno, sacaron unas fotos un poquito comprometidas en el 2015, por tanto tiraron un poquito por tierra la reputación que tuvo, pero hasta ese momento y más lejos de que eso haya podido ser pues algo, simplemente una pequeña mancha en su expediente, él ha sido un hombre bastante centrado, bastante sensato en lo que ha expuesto, es decir, no ha planteado que uno se va a hacer millonario de aquí a mañana, ni nada parecido. Al revés, ha estado poniendo de manifiesto, como en casi cada uno de estos libros que os he mostrado, el que hay tres patrones que nunca van a dejar de ser en el trading. Uno es que si quieres ganar dinero tienes que estar implicado. Tienes que estar implicado 100% en que tu operativa, en que tus inversiones lleguen a buen puerto. No hay una fórmula en la que tú dejas el dinero crecer solo y al día de mañana pues te va a dar, bueno, un dinero de dinero solo. Eso te puede pasar una vez en alguna cosa, pero de forma constante y hasta donde debes de llevarlo, no. En segundo lugar, la mayoría de libros que hemos mencionado explican que hay que conocer, que hay que saber, que hay que armar todo, una estrategia, una contención en cuanto a pérdidas, una mención en cuanto a análisis, también una estrategia, metodología muy particular, específica, clara y determinada, pues todo esto es algo que también ponen de manifiesto, ¿no? Y en tercer lugar, destacaría el que hay que trabajarlo. No es algo que se hace solo. Es decir, el trading es una actividad bastante difícil. Es solitaria por un lado, es poco agradecida por otro, sobre todo si no te salen bien las cosas, porque te sientes tú solo, bueno, como intentando remar en el Amazonas ahí solo, pero bueno, finalmente también es una materia bastante agradecida porque si lo trabajas y le echas horas, si te esmeras, si aprendes lo que necesitas, si te educas a ti mismo y vas transformando ese carácter, al final es bastante agradecido. Obviamente, bueno, va a haber fases de todo, no os voy a engañar, pero como digo, merece la pena y bueno, es algo que tendréis que experimentar por vosotros mismos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí era el repaso que yo quería hacer. Ya veis que no solamente he incluido los cinco que para mí son favoritos, vamos a repasar eh, los que os he mencionado, que son el, el trader disciplinado de Mark Douglas, que para mí es uno
de los más destacables. Tenemos también, bueno, este como manual de consulta no estaría mal. Este, Batiendo a Wall Street, de Peter Lynch, que para mí también es de esos que deberían estar en el top 5. Hablamos de El dinero, domina el juego, de Tony Robbins. Y, por supuesto, Trader Big, de Víctor Esperandeo, ¿vale? Es curioso el que la mayoría de libros que para mí están en el top 5 tienen una parte muy valiosa, muy grande de técnico, una parte muy valiosa de gestión, como habéis visto, sobre todo en el de Tony Robbins, y sobre todo, y bueno, y en el último, en el de el tridisciplinado, la parte de estrategia mental, ¿vale? Es decir, abarca básicamente los tres pilares que necesitamos. Una parte de conocimiento técnico, una parte de gestión y una parte de psicología y disciplina mental. Como digo, hay muchos que pueden ser referencias interesantes, pero para mí estos son los 5 pues, más prominentes. Como antes hemos mencionado, el uno era el compendio de 2 libros que también hemos hecho referencia, que son los de, si no recuerdo mal, aquí están, Candlesticks para Traders y Operativa para Candlesticks, ¿vale? Tanto este Candlesticks para Traders como Operativa para Candlesticks, eh, bueno, Candlesticks para Traders, Operativa, pues es el compendio que yo destacaría a nivel técnico más importante, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, si, bueno, os ha resultado útil o no, si al menos os parece curioso, si queréis hacer alguna mención sobre alguno de ellos por si lo habéis leído, que puede ser. Hemos dado bastantes referencias de algunos otros que os pueden ayudar de forma general. Pero bueno, querría escucharos ahora en un minutito, si queréis, si tenéis alguna pregunta, antes de que finalicemos. Muchas gracias, César. He intentado que sea completa, sí. Yo sé que son muchos títulos, bueno, por eso he querido presentar las portadas para que no se os pierda ninguno, pero bueno, que al final tengáis, vamos, manual de consulta si queréis, un poquito más técnico por otro lado, si lo queréis tipo inversor o cartera o portfolio que también tengáis alguna variedad, pues he querido tocar un poquito de todo, ¿vale? Muchas gracias, Rosa. Un placer. ¿Alguno que recomiende para principiantes? Sí, sí. Realmente los 2 o 3 primeros que he mencionado, por eso empezaba con esa parte más general. Vamos a ver si los expongo aquí. Mira, Leones contra Gaceles de José Luis Cárpatos y Vivir del tren de Alexander Elder, pues para alguien que no sabe nada o prácticamente nada, son libros bastante interesantes en cuanto a la parte más o menos, ¿cómo lo diría? Ya no técnica, pero general, es decir, el background que necesitáis tener. Y luego ya me metería, pues a lo mejor hacer una mención, bueno, ya empieza con algún tipo de estrategia, es muy sencillo, muy básico, este es demasiado básico. Hay gente que se desmotiva después aplicando esto, entonces no lo recomendaría para un principiante, pero sería interesante como también para poder echarle un ojo. Y luego pues tendríamos Trading en la zona de Mark Douglas, que para los principiantes el meterse ya con algo estructurado, sin que te tengas que ir ya a John Murphy con lo que sean análisis de los mercados financieros, análisis técnico, pues es yo creo que bastante más llevadero, ¿no? Serían quizás mis recomendaciones para los principiantes. Bueno, por último, voy a mencionar algo que a lo mejor también os puede servir y ayudar. Tanto si sois principiantes como si sois ya más experimentados, recordad que ahora ya hemos empezado prácticamente la secuencia o la escuela de verano que llamamos, ¿no? Es una mención simplemente para aquellos que quieran avanzar un poquito en la formación. Van a tener, pues, todos aquellos que necesitan dar un paso adelante, tanto en cursos básicos como en cursos avanzados, como en cursos intermedios, pues van a tener un descuento ahora en el verano, ¿vale? De un 20%. Y para todos vosotros que asistís al webinar, si contactáis, después os pondré ahí el correo electrónico por si lo necesitáis, contactáis conmigo, no hacerlo por la web, porque por la web van a venir otros precios, y así que vamos a intentar hacerlo más sencillito y más barato para vosotros. Si contactáis conmigo, pues haré incluso un 30% bueno, en la propuesta que hay del entrenamiento más avanzado y más caro, que es el de conviértete en trader con la acción del precio. Ahí no solamente nos metemos con la parte de teoría, nos metemos con la parte práctica. Hay ejercicios, hay clases grupales, hay tutorías personalizadas,
está todo, está toda la información, es muy completo. Bueno, así alguien necesita que hagamos una breve conexión en algún momento para explicarle en qué consiste y qué opciones tiene, pues simplemente que me lo haga llegar, ¿vale? Yo no sé si os llega la información que pongo aquí en el chat, voy a poner de todas formas el correo electrónico, incluso bueno, voy a poner el mío personal para que sí tengáis una referencia directa de lo que hemos mencionado. Lo tenéis ahí en el chat, pero también quiero poner referencias para los próximos webinars, que a vosotros me comentáis a veces que queréis entrar en los webinars y que no sabéis cómo registraros. Vale, aquí están. Perfecto. Mirad, la referencia para... ¿Habéis recibido, no? ¿El correo se ve? ¿Se ve por ahí por el chat? ¿Sí? A ver, que alguien me confirma si lo ha visto por el chat. ¿Lo han visto ya? Perfecto, está ahí en el chat para todos vosotros. Venga, pues ahí me podéis escribir un correo si necesitáis, pues cualquier cosa. Cualquier aclaración, si necesitáis cualquier pregunta un poquito más a fondo de lo que hemos visto hoy, alguna referencia de los libros, pues yo no tengo ningún problema en pasároslo, ¿vale? Y luego, para aquellos que quieran ir a los seminarios o los webinarios Forex, pues os voy a poner aquí el enlace, el link. A ver, si no me equivoco, que es este. Y también lo dejo por el chat, ¿vale? Aquí lo tenéis. Eso es para que tengáis siempre presente los webinars que vamos a tener. Recordad, el día 21 tenemos el próximo lunes un webinar a la misma hora que hoy. Vamos a hablar de cómo aplicar 3 diferentes formas de operar con medias móviles. Creo que es bastante interesante, no lo habéis pedido desde hace ya tiempo, pues ya tocaba meternos un poquito en la parte operativa. Hoy hemos hecho algo totalmente diferente, atípico, pero bueno, es también interesante el poder exponer mucha de la bibliografía que hay de contenido referente a esta materia y que normalmente no comentamos, y yo creo que puede ser bastante interesante a la hora de seguir aprendiendo, ¿vale? Recordad, estoy disponible para vosotros para lo que necesitéis. Ha sido un placer estar con vosotros. Por cierto, tenéis también el enlace a los podcasts. Alguno me preguntó el otro día. Y tenéis sin ningún problema, no sé si lo habéis visto, el podcast de trading interactivo. No sé si, a ver, voy a ponerlo ya, que estamos aquí por el chat y también os lo hago llegar por si alguno quiere también tener acceso a esos podcasts, ¿vale? A ver, aquí está. Muy bien. Aquí lo vais a tener ya todo hoy. Bueno, aquí lo tenéis. El enlace bueno, tenemos ya como 70 podcasts de temas de todo tipo. Son podcasts que tienen que ver con cosas de trading, con cosas de inversiones, estrategias, técnicas, aclaraciones. Hay hasta un diccionario completísimo en 2 días que estuve haciendo con conceptos sobre las criptomonedas para que uno pues no se pierda. Pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo, así que echadle un ojo. Si os interesa aprender de forma gratuita, pues es una buena opción, ¿vale? Y nada, ahora sí, me despido de todos vosotros. Espero que tengáis una feliz semana de trading y estoy a vuestro servicio. Espero que aprovechéis todo aquello que preparamos para vosotros y bueno, esperamos contar también con Oscar, que el pobre hoy no pudo acudir a esta cita y lo tendremos el próximo día, ¿vale? Pues nada, chicos, un saludo, cuidad mucho.